Profundizamos en la ordenanza de la cena del Señor, los distintivos bautistas, hermanos. Vimos también las autoridades, vimos sus oficiales y vimos sus pastores, hermanos. Son todos los estudios que hasta ahorita hemos visto. El día de hoy, hermanos, vamos a comenzar este hermoso estudio que se titula Su culto, ¿sí? La doctrina de la iglesia y su culto. Vamos a ver, hermanos, alguien que me lea, por favor, la introducción, hermanos. La introducción. ¿Qué dice la introducción, hermano? ¿Alguien que lo lea, por favor? Dice, introducción. Es innegable que la iglesia, desde sus inicios, se congregaba y celebraba cultos en los que se practicaban varios eventos que vale la pena analizar para ver si nuestra posición en el día de hoy acaso ha cambiado. El peso de las culturas, las tendencias de los hombres, los cambios en el mundo y otras muchas cosas más han logrado que las prácticas de las iglesias no sean lo que fueron en la voluntad perfecta de Dios. En esta lección procuraremos asomarnos a esos pasajes bíblicos que revelan que debe hacer una iglesia en sus reuniones y su práctica cotidiana. Muy bien, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Así es, hermano, ¿verdad? Abra por favor su Biblia, hermano, ahí en 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14, versículo 24 y 25, hermano. 1 Corintios 14, versículo 24 y 25. El apóstol Pablo, hermanos, está aquí hablando a la iglesia de Corinto. ¿Sí? 1 Corintios 14, versículo 24 y 25. Fíjate lo que la Biblia dice, hermanos. Dice Pablo a la iglesia de Corinto: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Cuando dice, hermano, pero si todos profetizan, se refiere a que si todos hablan la palabra de Dios, hermano, ¿sí? Ese, hermano, es nuestro pasaje clave, ¿verdad? Está hablando, hermanos, de una práctica de reunirse, hermano, y de hablar la palabra de Dios, de adorar a Dios, ¿verdad? Y también nos habla, hermano, que cuando viene alguna persona y escucha la palabra de Dios, él va a decir que verdaderamente, hermano, estamos en lo correcto, ¿sí? Entonces, hermano, nuevamente voy a leer la introducción. Lo que leyó el hermano dice: es innegable que la iglesia, desde sus inicios, se congregaba y celebraba cultos en los que se practicaban varios eventos, ¿sí? O varios puntos, hermanos, dentro de un culto, que vale la pena analizar para ver si nuestra posición en el día de hoy acaso ha cambiado. El peso de las culturas, las tendencias de los hombres, los cambios en el mundo y otras muchas cosas más han logrado que las prácticas de las iglesias no sean lo que fueron en la voluntad perfecta de Dios. En esta lección procuraremos asomarnos a esos pasajes bíblicos que revelan qué debe hacer una iglesia en sus reuniones y en su práctica cotidiana. Si usted se fija, hermano, el pasaje de Corintio, habla, hermanos, de una buena enseñanza que el apóstol Pablo está dando a la iglesia. Porque recuerden, hermano, que la iglesia de Corinto se estaba deslizando, estaba haciendo cosas, hermano, que no eran correctas. Entonces, por eso Pablo está dando una recomendación. Pero si todos profetizan o si todos hablan lo que concierne a la profecía, a la palabra de Dios, si todos profetizan, dice, y entra algún incrédulo o indocto, o se está hablando de entrar a nuestras reuniones, hermanos, dice, por todos es convencido y por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Porque, hermano, ¿cuántas personas no entran con un corazón sensible a la iglesia? ¿Por qué? Porque tienen necesidad de Dios, porque tienen hambre de Dios, ¿sí? Entonces, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. ¿Qué sea lo que se hace manifiesto, hermano? La necesidad de Dios, ¿sí? Dice, y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Ahora, hermano, fíjese bien, ¿qué fue lo que hizo que esta persona se postrara y adorara a Dios? ¿Y qué fue lo que hizo que esta persona declarara
que verdaderamente Dios está entre nosotros, según estos versículos? Pues me imagino que había una solemnidad, porque por ejemplo dice ahí, dice, pero si todos profetizan, porque al principio dice que si se hace algún desorden, pues van a pensar que estás loco. Pero ya hablando ahí, me imagino que ya en algo normal, algo solemne, pues la persona va a entrar con aquella devoción y va a llegarle la palabra de Dios. El Espíritu Santo lo va a convencer de lo que realmente es. Lo que hizo fue la exposición de la palabra de Dios. Aquí dice, ¿verdad? Si todos profetizan. Y desde luego, hermano, ¿verdad? La gente ve la solemnidad y el corazón se va preparando para cuando se expone la palabra de Dios, hermano. ¿Sí? Muy bien, hermano, muy bien. Ok, vamos a hacer una oración, hermano, y vamos a comenzar con el punto número 1. Vamos a orar. Amantísimo Dios, Padre nuestro del cielo, en esta mañana, cuántas gracias le damos porque estamos aquí en su casa, Señor, adorando y glorificando su nombre, Señor. Después de días de trabajo y días de actividades, pero Señor, venimos su iglesia con un corazón hambriento de usted, Señor, con hambre de su palabra. Y Señor, en este momento, Señor, abrimos el corazón para recibirla. Señor, sea usted quien nos hable el día de hoy. Use a su siervo, Señor, para explicar correctamente su palabra, Señor, y no nada más a mí, sino también a mis hermanos que están enseñando aún en otras iglesias su palabra, y también a mis hermanas que enseñan en la escuela dominical. Por favor, mi Dios, denles mucha sabiduría para que puedan dar una buena enseñanza a los niños el día de hoy, Señor. Padre, esto se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a ver, hermano, el punto número 1. El punto número 1. Vamos a dar algunos pasajes. Hermano Ramiro Junior, ¿me lee por favor, hermano, Hechos 2:46? Hechos 2:46. Hermano Carlos, Romanos 16:5. Hermana Tommy, Filemón, versículo 2. Filemón, versículo 2, porque no más tiene un capítulo. Y hermana Mercedes, Hechos 19:9, hermana. Hermana Emma, ¿me lee un versículo, hermana? ¿Sí? Hechos 27, hermana. Hechos 27. Hermana Coquita, Primera de Corintios 16:2, hermana. Primera de Corintios 16:2. Hermana Jenny, Apocalipsis 1:10, hermana. Apocalipsis 1:10, hasta ahí. Vamos a comenzar, hermanos, con ese estudio, con el punto número 1. Vamos a ver, hermanos, vamos a analizarnos viendo estos pasajes, hermano, y vamos a ver cuánta igualdad, hermanos, tiene nuestra iglesia el día de hoy con lo que se practicaba en la iglesia primitiva, hermanos. Porque como dice la introducción, ¿acaso ha cambiado algo, hermanos? ¿Acaso se ha cambiado algo por causa, hermano, de tanto modernismo que hay en las iglesias, ¿verdad? Que ojalá que no, ojalá que sigamos igual o que hagamos mejorado, ¿verdad, hermanos? Bien, vamos a comenzar, hermanos. Entonces el punto número 1 dice, la práctica misma de reunirse. Fíjese, hermano, el estudio se llama su culto. Antes de comenzar, hermano, el punto número 1. ¿Alguien sabe qué dice, hermano, Romanos 12:1? Hace poquito vimos un estudio, hermano, de Romanos 12:1. Si no se lo saben, hermano, ¿lo puede leer, por favor? Romanos 12:1. ¿Qué es lo que dice Romanos 12:1, hermanos? Así que, hermanos, yo ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Gracias, hermana. Fíjese, hermano, dice, así que, hermanos, ahí está Pablo hablando, hermano, a la iglesia de Roma. Así que, hermanos, dice Pablo, os ruego por las misericordias de Dios. Dice que presentéis vuestros cuerpos, y está hablando, hermano, de nuestro cuerpo, que presentéis vuestros cuerpos, dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice que es vuestro culto racional. ¿Sí, hermanos? Está hablando, hermano, de la hora de reunirse, de cuando nos reunimos, hermanos, ¿sí? Cuando venimos, hermano, dice la Biblia, presenta tu cuerpo, ¿sí? Dice, en sacrificio vivo. Hermano, por eso cuando nosotros, esto estudio, hermano, ya lo dimos, ¿verdad? Pero nada más como recordar un poquito, cuando nosotros, hermano, venimos a la iglesia, yo presento mi cuerpo, hermano, presento los miembros de mi cuerpo, hermano, como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. O sea, hermano, yo vengo para servir a la iglesia,
¿sí? Que mis miembros, hermano, de mi cuerpo sean para el servicio de la iglesia. Por ejemplo, hermano, el que está dirigiendo tiene el don de presidir o el don de dirigir. Él está usando, hermano, su cuerpo para servir a Dios, porque viene al servicio, ¿verdad, hermano? Venimos a servir. Los que tocan la música, ¿sí? Sea X instrumento, hermanos, ellos tienen la capacidad, hermano, de la música, que no todos tenemos, tienen ese don. Entonces ellos presentan su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Lo sugiere esta hermano, es una posición tan importante, y el hermano está ahí sentado, hermano, recibiendo a la gente. Ellos presentan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El hermano que está en la computadora, hermano, él está presente, presenta su cuerpo, hermano, ¿sí? Para el servicio a Dios. Venimos, hermano, a servir a Dios. Cuando termina el servicio, hermano, y usted, hermano, tiene esa satisfacción de que adoró a Dios, de que recibió una buena enseñanza, de que escuchó bien la palabra de Dios, hermano, de que todo estuvo bien bonito, correcto, hermano, de adoración a Dios, dice la Biblia, es vuestro culto racional. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dice que es vuestro culto racional o culto consciente, hermanos. Un buen servicio, hermano, se convierte en un culto racional. O sea, una adoración perfecta a Dios, una adoración consciente a Dios. Adoración consciente, ¿por qué? ¿Por qué, hermano Ramiro? ¿Por qué adoración consciente, hermano? Porque sabemos que lo estamos haciendo por acción. Ándale. Porque sabemos que estamos adorando a Dios. No necesitamos ver aquí imágenes, hermanos, ni cuadros, ni estatuas. No necesitamos verlo. Estamos, hermanos, adorando a Dios conscientemente. Por eso cantamos como cantamos, hermano, leemos como leemos y ponemos atención porque estamos adorando a nuestro Dios, hermano. Vamos a ver, hermano, el punto número 1. Vamos a ver la práctica misma de reunirse, hermano. La práctica solamente de reunirse. Hechos 2:46, ¿a quién se lo di? Sí, hermano, ¿qué dice, hermano? A usted ahorita me lee el versículo, hermanita. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían justo con alegría y sencillez de corazón. Gracias, hermano. Hermano, la iglesia cuando comenzó, ellos, hermano, tenían la práctica de reunirse, de tener ese deseo, hermano, de reunirse. Por eso aquí dice, por ejemplo, si usted, hermano, bueno, estos versículos ya hemos pasado mucho por eso, hermano. Yo pienso que ya todos sabemos de lo que trata, ¿verdad? El capítulo 2, cuando comenzó la iglesia, hermanos, y dice la Biblia, hermanos, que todas las personas, todos los que habían creído, hermano, ellos, hermano, tenían sencillez de corazón. Dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y perseveraban, hermano, en las oraciones. Ellos perseveraban, hermano, juntos, y luego dice la Biblia, unánimes, perseverando unánimes, cada día en el templo, ¿sí? Ellos perseveraban, hermano, ellos se reunían con una unanimidad en el templo, hermanos, ¿sí? Hermanos, cuando dice perseverando unánimes, ¿a qué cree que se refiere? ¿Sí, hermana? Perseverando unánimes, como que todos estaban en un mismo sentido, pero todos en oración por alguna causa. Así también. Todos conviviendo después, porque estaban haciendo la vez escuchando. Así es, se refiere a una unanimidad. Estaban de acuerdo de que tienen que estar juntos reunidos, hermanos, como una fogata, hermano, que arde y que usted le echa palitos, le echa maderita para que junta arda, saque un palito, hermano, y se va a comenzar a apagar. Entonces, hermano, la unanimidad, hermano, en una iglesia era un distintivo, hermanos, de aquellos hermanos que tenían esa práctica, hermano, de reunirse unánimes. Por ejemplo, hermano, nosotros, usted aquí viene porque vamos a adorar a Dios, y ustedes saben, hermano, lo que se va a hacer en el culto, ¿sí? Se va a cantar, vamos a leer la Biblia, vamos a estudiar. Todos sabemos, hermano, que se va a hacer todo eso, y todos estamos completamente de acuerdo.
¿sí? Nadie viene, hermano, con un pensar de que, vamos a saltar la riata, a saltar la cuerda aquí, ¿verdad? No venimos con eso. Estamos conscientes, hermano, de lo que vamos a hacer. Estamos juntos, unánimes, ¿sí? Por ejemplo, hermano, una vez aquí una hermana vino, ¿verdad? Y presentó un especial. Entonces, ella le dijo al pastor que iba a presentar un especial. Nunca le dijo qué es lo que iba a hacer, pero como es una hermana que aquí se reunía, venía con su esposo, pues el pastor pues no desconfió. Hermanos, a la mera hora se puso aquí a danzar, empezó como a querer danzar y todos se quedaron como, ¿qué está pasando aquí? ¿Verdad? Pero después le dijimos al pastor, ¿por qué no hicimos algo? ¿Por qué no levantamos a la hermana, verdad? Y le pusimos unas cadenas. Dijo el pastor, porque una persona así es capaz de echarse encima, es capaz de hacer un desorden en pleno servicio, hermano. Hasta para eso hay que tener mucha táctica, hermanos. Entonces, hermanos, a muchos no les pareció. Yo estaba afuera y salió un hermano, el nieto de la hermana Mercedes, el hermano Aarón, y me dijo, ¿esta persona qué le pasó? Le dije, hermano, es que está mal la hermana, ¿verdad? No fue una unanimidad, hermano, porque son cosas que aquí no se practican. Pero, hermano, dice la Biblia que ellos perseveraban unánimes cada día en el templo. En la reunión había unanimidad, hermanos, ¿sí? Por eso dice, hermanos, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué dice Romanos 16:5? Dice, saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Gracias, hermano. Fíjese, hermano, el versículo que leímos de Hechos 46, hermano, habla de una unanimidad en un lugar determinado. En un lugar determinado, dice en el templo. Ahora ve lo que dice aquí, hermano. A veces también, hermano, el templo es a veces llamado templo, dice que quiere decir lugar sagrado o un lugar dedicado para adorar a Dios, hermano, ¿sí? Donde la iglesia se reúne, hermanos, es un lugar dedicado para adorar a Dios. Un lugar dedicado o un lugar que se ha consagrado, hermanos, para adorar a Dios. Hermanos, si una iglesia se reúne a la orilla de un río, ¿sea un lugar sagrado? Sí, que se reúne la iglesia en este lugar. Porque donde está la iglesia reunida, hermano, se va a hacer un culto racional. Entonces, en ese momento, hermano, ese lugar se convierte en un lugar sagrado, hermano, porque se está dedicando para adorar a Dios. No porque estemos, hermano, no porque vayamos a reunirnos, por ejemplo, en el campo, hermanos, cuando la gente sale al campo, por ejemplo, y la iglesia se reúne ahí para adorar a Dios, no vamos a hacer ningún desorden, hermano, porque es un tiempo para adorar a Dios, hermano. ¿Sí? Aquí dice, saludad también a la iglesia de su casa. ¿A quién se está refiriendo, hermano? Vea lo que dice, hermano, el versículo vamos a leer el versículo 1. Dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Y luego dice, saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. ¡Wow, hermanos! Había una iglesia en la casa de Priscila y Aquila. ¿Qué tan grande debe haber estado la casa, hermano, para ahí tener a los hermanos? La iglesia que está en su casa. Yo me pongo a pensar, hermano, yo me estaba analizando este versículo. ¿Qué tan grande estará la casa de Priscila y Aquila? Que ahí tenían una iglesia, hermanos. Hermano, en los estudios de los Hechos, vimos un poquito, hermano, acerca de este matrimonio. Que fue un matrimonio, hermano, bastante apegado al apóstol Pablo. Y trabajaron juntos con el apóstol Pablo porque se dedicaban al mismo oficio. ¿Cuál era ese oficio, hermanos? Vender tiendas, hacer tiendas. ¿Manda, hermano? Hacer tiendas, ¿verdad? A eso se dedicaban, hermano. Entonces, hermano, se convirtieron a Cristo y fueron, hermanos, personas tan consagradas a Dios, tan serviciales, que en su casa había una iglesia. Entonces, hermano, es un lugar sagrado. ¿Por qué? Porque ahí se está reuniendo la iglesia del Señor Jesucristo.
¿Sí? ¿Qué dice Filemón capítulo 2, hermana? Y la amada hermana Apia y a Arquito, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. ¿Qué tal, hermanos? Pablo, prisionero de Jesucristo, al hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, hermanos. Esta carta, hermanos, es del apóstol Pablo a Filemón. Dice, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. O sea, hermano, había una hermosa práctica también, de hermano, de que en casa de los hermanos se reunían las iglesias. Se reunía la iglesia, hermanos. Qué bonito, hermanos, de que tener ese deseo de reunirse. ¿Sí, hermano? Y no pudiera ser, pastor, también que fuera una familia, todos convertidos, pudieran ser 3, pudieran ser 5, pero también dicen en la iglesia, si es uno, eso es parte de la iglesia, pero ya si son, como dice la escritura, 2 o 3, pudiera ser también que sea una familia, no precisamente algo grande. Sí, muchas veces no puede ser grande, pero sí está hablando de una iglesia, y como empezaba la iglesia, hermano, a florecer, la gente se estaba convirtiendo, hermano, florecía mucho la iglesia. Entonces sí era bastante gentecita, y desde luego, hermano, también la familia de la casa se convertía, invitaban a los hermanos y ahí se reunían en sus casas, hermano. Sí, entonces, hermano, pues eso, el punto dice, a veces llamado templo, donde la iglesia se reúne, que quiere decir un lugar sagrado. Incluso, hermano, si la iglesia se reúne en una casa, ahí está la iglesia, hermano, ¿sí? Y el lugar donde se está reuniendo es un lugar sagrado, porque en ese momento la iglesia se está reuniendo. ¿Qué dice Hechos 19:9? ¿Qué dice, hermana? Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Gracias, hermana. Fíjense, hermano, estos versículos ya los estudiamos en los estudios de los Hechos, ¿verdad? Aquí, hermano, está hablando de una enseñanza que se llevaba a cabo en una escuela o en una casa donde se enseñaba, hermano, de uno llamado Tirano. No es porque sea un perverso o un hombre malo. Así se llamaba, hermano, Tirano. ¿Qué nombre para una persona, verdad? Oye, tirano, eres un tirano, ¿eh? No, así se llamaba, hermano, ¿verdad? Por eso ahí dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Significa, hermano, que ese lugar donde se enseñaba la palabra de Dios era un lugar sagrado, hermano, porque ahí se enseña la palabra de Dios. Por ejemplo, aquí, hermanos, aquí nosotros, hermano, se reúne la iglesia, ¿sí? La iglesia Maranata se reúne. Entonces, hermano, donde la iglesia se reúne, en este caso, es un lugar sagrado. Es un lugar, hermano, sagrado porque se ha dedicado para que la iglesia adore a Dios, adore al Señor Jesucristo. ¿Sí, hermanos? Entonces, por eso aquí está hablando, ¿verdad? Primeramente, la práctica misma de reunirse en forma unánime y en un lugar determinado. Es bien importante, hermano, que en la práctica solamente de reunirse haya dos cosas importantes, hermano. Unanimidad y un lugar, hermano, para reunirse. Hermano, no sé si a usted le ha tocado que hoy en día se está enseñando, hermano, hay enseñanzas de que ya no hace falta reunirse en un lugar. Con que tú estés en tu casa leyendo la Biblia y adores a Dios. Pero, hermano, ¿será bíblico eso? Y le digo, hermano, porque allá en Guanajuato estaban dando folletos de eso, de que ya la era de la iglesia de reunirse, eso ya había pasado, hermano. Incluso aquí en la Reforma una persona estaba dando folletos en el crucero y me dio uno, ¿verdad? Un librito yo estaba leyendo y ahí dice, hermano, que ya no hace falta reunirse en un lugar, sino usted en su casa puede orar a Dios con otros, reunirse y leer un poquito la Biblia, hermanos, y así. Fíjese, hermano, pero aún así, hermanos, se están reuniendo. O sea, ¿cómo, hermano, esa práctica, hermano, misma de reunirse, hermano, nos causa a nosotros una necesidad de estar juntos, que la iglesia esté junta, unánime, hermano, para adorar a Dios? Porque la Biblia, hermanos, está hablando del cuerpo de Jesucristo.
¿sí? Un cuerpo, hermano, no puede estar separado de sus miembros. Un cuerpo, hermano, tiene todos sus miembros juntos y cada miembro cumple su función. ¿Sí, hermano? Entonces, cuando nos reunimos, hermano, tenemos unanimidad y nos reunimos en un lugar determinado. Ahora ve lo que dice el punto número 2. El primer día de la semana. La práctica misma de reunirse, pero ahora, hermanos, ¿qué día? El primer día. ¿Qué dice Hechos 27, hermana? Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. Alargó el discurso hasta la medianoche. Gracias, hermana. Ahora, hermanos, ¿por qué nosotros nos reunimos el primer día de la semana, el domingo? ¿Por qué? ¿Por qué nos reunimos nosotros el primer día de la semana? Porque la Biblia lo dice, hermanos. Porque la Biblia está diciendo. Si la Biblia, hermano, dijera que tenemos que reunirnos el sábado, ¿usted lo haría, hermano? Sí. Pero en ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar que las reuniones son los sábados, hermano. En ninguna parte. Para nada, hermanos. Los que dicen que hay que reunirnos el sábado, hermano, es porque están basándose, hermano, a la ley de Moisés. Que es una ley, hermano, que la Biblia dice que es abolida por Cristo. Cristo es el fin de la ley, hermanos. ¿Sí? Entonces, hermano, dice que el primer día de la semana, reunidos los discípulos, ¿para qué, hermanos? Para partir el pan. Había una reunión un domingo, hermanos, ¿sí? El primer día de la semana. Pablo enseñaba, habiendo de salir al siguiente día, y dice que su discurso, hermanos, su predicación, la extendió hasta la medianoche. Pero estaban reunidos, hermanos, escuchando la palabra de Dios el primer día de la semana. Por eso nosotros, hermanos, nos reunimos el domingo. Porque aquí dice la Biblia que estaban reunidos juntos los hermanos para partir el pan y para escuchar la palabra de Dios el primer día de la semana. 1 Corintios 16:2. ¿Qué dice, hermano? Cada primer día de la semana, cada uno de nosotros una parte algo, según haya prosperado, guardando para que cuando el Señor llegue no se le ponga y se pierda. Gracias, hermana. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, hermanos, que ellos tenían que apartar algo. Tenían que apartar una ofrenda, algo económico, hermanos, según lo que ellos hayan prosperado durante la semana, durante su día de trabajo, hermanos. Ellos tienen que guardarlo, hermanos, para que cuando Pablo llegara, hermano, no se hiciera un desorden de estar juntándolo en ese momento. Ya tienen que traer, hermanos, su ayuda, en un sobrecito, en una bolsita, lo que ellos iban a ofrendar, lo que ellos iban a dar, hermanos. La pregunta es, hermano Ramiro, para usted, que está bien atento. ¿Qué día ellos, según este versículo, qué día se iban a reunir para dar esa ofrenda económica? Desde que llegara Pablo. ¿Sí, hermano? El primer día de la semana, domingo. El primer día de la semana. Aquí dice, ¿verdad? Cada primer día de la semana, ¿verdad? Cada primer día de la semana. No se cree, hermano. No se cree. No, está muy despierto, hermano, por eso le pregunté a él. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, ¿sí, hermano? Hermano, ellos tienen una práctica de reunirse el domingo. Yo no encuentro, hermano, un versículo que diga que el sábado estaban reunidos partiendo el pan. No lo encuentro. No lo encuentro, hermano. Ahora, hay versículos, hermano. Si usted, hermano, ha estado aquí en los estudios de los Hechos, cuando comenzamos a estudiar, hermano, el libro de los Hechos, veíamos, hermano, cómo los apóstoles iban al templo, hermanos, cuando los judíos se reunían el sábado y hacían milagros ahí. En la puerta hacían milagros. Incluso, hermano, el mismo apóstol Pablo iba, hermano, los sábados para estar ahí con los judíos. ¿Por qué Pablo lo hacía? Bueno, hermano, tiene su explicación. Pablo lo hacía, hermanos, porque era la hora en que los podía encontrar reunidos, escuchando la ley, escuchando la palabra de Dios.
Pablo iba ese día porque Pablo quería predicarles, porque Pablo, hermano, cuando él se convirtió a Cristo, recuerde que él era judío, él era celoso de la ley. Una vez que se convierte a Cristo, él tiene una hambre de predicar la palabra de Dios. ¿Qué día podía encontrarlos ahí? ¿El domingo? No, hermanos, porque eran judíos. Sí, inclusive Cristo les reprochó a los judíos porque ni siquiera el sábado guardaban bien, pastor, o sea, Fíjese, ¿no? Lo traspasaban. Pero, hermano, ellos según la ley, ellos se reunían el sábado y por eso Pablo iba ese día, hermano, no porque él quisiera reunirse todavía el sábado, sino porque el día que los encontraba reunidos, hermano, para predicar la palabra de Dios. Y los apóstoles, hermano, también iban ese día porque ellos iban también a predicar la palabra de Dios y a hacer milagros, a predicar la palabra de Dios. No porque ellos, hermanos, supieran que ese día el Señor resucitó, porque el día del Señor es el domingo, hermanos. Pero la iglesia sí se reunió el domingo para adorar a Dios, hermano. Por eso nosotros lo hacemos. ¿Ven la diferencia? Hermano, los del el séptimo día, ellos dicen, no, es que Pablo se reunió el sábado. Él tenía la costumbre de reunirse el sábado. Es más, el mismo Señor Jesucristo tenía la costumbre de reunirse el sábado. No es cierto. El Señor Jesucristo, hermano, iba al templo, hermano, porque él iba ahí a predicar la palabra de Dios. ¿No dice la Biblia, hermano, cuando él va ahí y están reunidos, él abre el rollo del profeta Isaías y lee un pasaje, ¿verdad? Y ese pasaje que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado para predicar a los cautivos libertad. Entonces, hermano, cuando el Señor Jesucristo, él lee eso un sábado, él dice, hoy se ha cumplido esa escritura. Él fue a predicar el evangelio, hermanos. ¿Sí? Entonces, hermano, por eso es ahí la práctica, hermano, tan importante de reunirse. ¿Cuándo? El primer día de la semana. Apocalipsis 1:10, ¿qué dice, hermana? Yo estaba en el espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Gracias, hermana. Dice, hermano, yo estaba en el espíritu, ¿cuándo, hermanos? En el día del Señor. El día del Señor. Hermano, el día del Señor, y hay muchos pasajes, hermano, que ahorita me llevará mucho tiempo, pero todos sabemos que el día del Señor es el día domingo, el primer día de la semana. ¿Por qué, hermano? Porque ese día fue cuando el Señor resucitó. ¿Sí, hermana? ¿Verdad? Cuando el Señor resucitó, ¿verdad? El primer día de la semana, dice la Biblia que el primer día de la semana, siendo aún oscuro, fueron las mujeres, y ese día, hermano, el Señor resucitó. ¿Cuándo? El primer día de la semana, hermanos. ¿Sí? Es llamado el día del Señor. Ahora fíjese bien, hermano, dice propiamente llamado el día del Señor. Cuando habla del Señor, hermano, está diciendo que es un día que le pertenece a nuestro Dios. Es del Señor. Este día, hermanos, domingo, no es de Carlos, no es de Ramiro, no es de Jorge, no es de Ramiro. Este día, hermano, es del Señor. Y si es de Él, hermano, ¿qué es lo que nosotros entonces tenemos que hacer en el día de Él? Adorar a nuestro Dios, hermanos, porque es el día del Señor. Hermanos, el Señor nos da toda la semana, toda la semana nos la da el Señor. Para hacer los trabajos, para hacer actividades, para ir a la escuela, para hacer de comer, para planchar, para lavar, para todas las actividades. Pero hay un día que es de Él. Y ese día, hermano, yo no voy a hacer otra actividad porque ese día le pertenece a mi Señor. Es el día del Señor. Yo voy a ir a la iglesia juntos con mis hermanos porque tenemos una hermosa práctica. Reunirnos para adorar a Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que es vuestro culto consciente, hermanos. ¿Qué día, hermanos? El domingo, primer día de la semana, que es el día del Señor. Sí. Por eso, hermanos, es muy importante cuando nosotros, hermanos, vemos que ese día es del Señor, hermanos. Sí, hermano. No, ya ve que en los judíos los días no tienen nombre, solamente son números. El primero, segundo, tercero y así hasta el séptimo. Entonces ahora yo digo con mi hermano también, porque a veces se encuentran personas que la diferencia en que hay entre por qué sean los días de hoy, domingo, lunes, martes. Entonces fue puesto por el hombre en el sentido de que tiene que ponerle nombre a los días para identificarlos. Entonces digo por la hermana Jenny también. Sí. O sea que los días no son domingos, sino
primer día de la semana. Eso por eso, como nosotros como mexicanos, pues domingo tiene nombre por los santos que hay, los santorales. Sí, así es. No, sí, el hombre le puso nombre a los días, pero en sí sabemos cuál es el séptimo día, el tercer día, el primer día. Y ese, hermano, el día domingo. Pero lo que voy, hermano, es que el día del Señor, hermano, le pertenece a Él. Ese día, hermano, nosotros no tenemos que hacer otra actividad. Hermano, esto es muy importante, porque de pronto, hermano, se sucede que hay creyentes, hermano, que agarran prácticas de hacer otras cosas en el día que la iglesia se reúne para adorar a Dios. De pronto, hermano, pasan cosas, pero estoy hablando, hermanos, que son circunstancias que de pronto se suscitan. ¿Sabe qué, hermano? El día de hoy, pero avisa, hermano. ¿Sabe qué, hermano? El día de hoy no voy a poder asistir porque me surgió una necesidad o un contratiempo, pero no voy a poder asistir en la mañana. Pero no es una práctica que yo tengo, no es una práctica que el hermano o la hermana tienen. ¿Sí me entiendes, explico, hermano? No es una práctica, no es una costumbre, hermanos. Son cosas que de pronto pueden suscitarse. Por ejemplo, la hermana se pone enferma, hermanos, pero es algo que la iglesia, hermanos, sabemos que nuestra hermana avisó. Ella mandó un mensaje: hermanos, oren por mí porque estoy en cama. Hermanos, oren por mí porque estoy en el hospital. Hermanos, pastor, no voy a poder asistir porque en mi trabajo de pronto me acaban de avisar que hoy tengo que ir, pero en la tarde voy a estar ahí. Sí, pero no es una práctica que se va a hacer solamente el día de hoy. ¿Sí me explico, hermanos? Pero hay creyentes, hermano, que desgraciadamente ya tienen la costumbre, hermanos. Entonces es una costumbre de que estaban fiel reuniéndose, pero, hermanos, les ganó primeramente el amor a otras cosas antes que al Señor. Y dijeron, bueno, está bien. No voy el domingo en la mañana, o no voy en la tarde, o voy a llegar tarde, o como sea. Pero, hermanos, agarraron esa costumbre. Pero la Biblia dice que es el día del Señor, de mi Señor. Y es un día que yo consagro para adorarle a Él. Venga lo que venga, pase lo que pase, yo no voy a agarrar otra costumbre, hermano, de faltar a la iglesia, porque es el día del Señor, hermano. ¿Sí? Aquí dice, es del Señor. Entonces, hermano, es la práctica misma de reunirse, hermanos. Ahora vamos a ver, hermano, el punto número 2. Vamos a ver ahora la práctica a la hora de reunirse. ¿Qué es lo que practicamos, hermano? ¿Cuándo nos reunimos? ¿Qué es lo que el creyente practica a la hora de reunirse? Vamos a ver unos pasajes, hermanos. Hermana Adela, me lee por favor Hechos 2:42, hermana. Hermano Jorge, Hechos 11:26. Hermana Carmen, Hechos 4:2. Hermano Ramiro, Primera de Corintios 1:21. Hermana Amalia, Segunda de Timoteo 4:2, hermana. ¿Sí? Segunda de Timoteo 4:2. Hermano José María, Hechos 2:42, hermano. Nuevamente. Hay dos, Hechos 2:42. Primero es de la hermana Adela y el hermano José María me leo al ratito Hechos 42. Y luego, hermana Cuquita, Hechos 4:24, hermana. Hechos 4:24. Hermana Tommy, Hechos 10:9. Hermana Mercedes, Hechos 12:5. Hermana Emma, Hechos 13:3. Hechos 13:3. Y hermano Ramiro, 1 Timoteo 2:1, hermano. Hasta ahí. Vamos a ver, hermano, ahora qué es lo que la iglesia practica a la hora de reunirse. Ya vimos, hermano, que hay unanimidad cuando nos reunimos y que venimos, hermano, para adorar a Dios. Pero, hermano, ¿qué es lo que hacemos a la hora de reunirnos? ¿Qué es lo que yo hago, hermano, a la hora de reunirme? Bien. ¿Qué dice Hechos 2:42, hermano? Hechos 2:42. Pero vosotros, los demás que están en Etiopía, a cuantos no tienen esa doctrina, no han conocido lo que ellos llaman la profundidad de Satanás. Es Hechos 2:42, hermano. 42. Sí. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Gracias, hermano. Fíjese, hermano, había una práctica, hermanos, a la hora de reunirse. Ya vimos, hermano, la reunión, pero ahora vamos a ver
lo que se practicaba, hermano, en ese día. Primeramente, hermanos, se practicaba la exposición de la palabra de Dios porque ellos querían aprender. Aprender la palabra de Dios. ¿Sí? Aprenderla, hermanos. Dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban. Recuerda, hermano, que esos puntos, hermano, ya los hemos visto antes. Cuando habla de perseverar, hermano, significa que ellos aguantaban la predicación, porque perseveran. Significa, hermano, que muchas cosas no eran tan agradables para ellos. Por eso perseveraban. Cuando hablo de perseverar, hermano, a mí me está diciendo que va a haber algo, hermano, en lo que muchas veces no me va a gustar, me va a incomodar, pero yo tengo que aguantar. Sí, hermanos, tenemos que perseverar. En este caso, hermano, la iglesia primitiva, cuando se reunía, hermano, ellos escuchaban la predicación y perseveraban en esa doctrina. Una doctrina, hermano. ¿Qué es una doctrina, hermana Coquita? ¿Se acuerda qué es una doctrina? No. ¿Ok? Hermana Tommy, ¿qué es una doctrina, hermana? Es una enseñanza. Es una enseñanza que pues nos enseñan. Es una enseñanza que se fundamenta en la palabra de Dios, ¿verdad, hermano? Entonces dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, hermano, recuerde que un apóstol es aquel que echó los fundamentos, hermano, de la palabra de Dios, ¿sí? Ellos, hermano, recibieron la palabra directamente ¿de quién, hermanos? Del Señor Jesucristo, ¿sí? Porque andaban con ellos, hermanos, ¿sí? Ellos recibieron la palabra de Dios por la boca del Señor Jesucristo, hermano, y entonces ellos, hermano, por eso fundaron iglesias, pusieron los fundamentos, las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y cuando inició la iglesia primitiva, hermanos, dice que los hermanos perseveraban en esa enseñanza de los apóstoles, porque el Señor ya no estaba. Se quedaban los apóstoles, hermanos, para poner esos fundamentos, y la iglesia perseveraba en ello, hermanos. ¿Sí, hermanos? Aprender la palabra de Dios. Hermano, ¿usted cree que la iglesia tenía ganas de aprender? Por supuesto, hermanos, porque, hermano, estaba como cuando usted va a una panadería, hermanos, y sale el pan calientito. Ese pan huele pan calientito, hermano, y usted lo agarra, está calientito, hermano, y bien rico, ¿no? Usted lo agarra y dice, ay, está como bien suavecito, hermano. ¿Ha probado ese pan curioso, hermano, que lo muerde y hasta se desmorona lo curioso que está? Pero así no estaba la iglesia, hermanos. Estaba recién salida del horno, hermanos. Estaba calientito. Ellos querían saber, querían aprender. Por eso perseveraban, hermano. Entonces, qué importante, hermanos, entonces, reunirse para aprender la palabra de Dios, hermano. Por eso cuando venimos a la iglesia, hermano, tenemos ese deseo de aprender. A ver, ¿qué es lo que el maestro hoy me va a enseñar? ¿Qué es lo que el predicador hoy me va a enseñar? Tengo ese deseo de aprender el día de hoy, hermanos. ¿Sí? Entonces, aprendían la palabra de Dios. Ahora, ¿a través de qué? ¿Qué dice Hechos 11:26? Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos que les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Ok? Fíjese, hermano, ellos, hermanos, aprendían la palabra de Dios. Dice, y se congregaban allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hermanos, una pregunta. Esta pregunta va para... vamos a ver. Hermano Juan Gutiérrez, ahí va una pregunta, hermano. Según el versículo 26, hermano, ¿por qué medio ellos aprendieron la palabra de Dios? ¿Por qué medio los discípulos aprendieron la palabra de Dios? Según el versículo 26. No exactamente, hermanos. No exactamente. Hermana Mercedes, según este versículo, hermana, ¿por qué medio ellos aprendieron la palabra de Dios? Por medio de los apóstoles. Los apóstoles enseñaban la palabra, y los congregantes. Ándele, entonces fue por medio de la
Enseñanza. Aquí dice, ¿verdad? Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, hermano. Entonces, hermanos, aprendieron la palabra de Dios por medio de la enseñanza, hermanos, ¿sí? Por medio de la enseñanza. La enseñanza de la palabra de Dios. Hermano, fíjese bien, por eso comencé diciéndole que era muy diferente una enseñanza a una predicación. Y cuando estoy yo aquí, hermano, enseñando, yo no voy a hablar como en la predicación. Es diferente, hermanos. Es muy diferente. Estamos enseñando. Enseñando porque usted, hermano, puede tener una pregunta o alguna duda y usted pregunta, ¿verdad? A ver, pastor, ¿esto qué significa? Pastor, yo quiero añadir algo. O sea, estamos enseñándonos, hermano. Estamos aprendiendo, hermano. Por eso es una escuela dominical. Entonces, hermano, ellos, hermano, los discípulos, dice la Biblia, se congregaron allí todo un año y a los discípulos, aquellos que fueron enseñados, es un discípulo, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué cristianos? Porque la enseñanza era de Cristo y ellos solamente hablaban de Cristo. Por eso les dijeron, ustedes nomás saben de Cristo, son cristianos, pequeños cristos. ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué dice Hechos 4:2? ¿A quién se lo di? ¿A quién le di Hechos 4:2? Ah, ¿sí, hermano? 4:2. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen de Jesús la resurrección de entre los muertos. Gracias, hermana. Fíjese, hermano, dice el versículo 1, dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Dice, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Cuando habla de enseñar, hermano, es que hablaban detalladamente acerca de la resurrección de Cristo. Es una enseñanza, hermano, está impregnada de detalles. Como aquí, hermano, en la escuela dominical, trato, hermano, de hablar detalladamente para que podamos aprender, hermano. ¿Sí? Hablar detalladamente. Entonces, hermano, ellos aprendían la palabra de Dios, hermano, a través de la enseñanza. Qué importante, hermano, es entonces la enseñanza. Ahora, hermano, mire, hay iglesias donde hoy en día, hermanos, no hay enseñanza. Solamente hay una predicación. Ahora, hermano, ¿podemos aprender a través de la predicación? Sí. Por supuesto, hermanos. Se aprende mucho. Pero qué mejor, hermano, un momento en el que se enseñan doctrinas bíblicas, doctrinas fundamentales de la palabra de Dios, hermano. La deidad de Jesucristo, su humanidad, los atributos de Dios, atributos tanto morales como naturales. Porque Dios, hermanos, Dios es uno. No creemos en tres dioses, creemos en un solo Dios que se manifiesta en tres personas distintas y tienen atributos. Todo eso, hermanos, se ha enseñado aquí detalladamente. Por eso aprendemos, porque hay enseñanza, hermanos. Hay iglesias, hermanos, que solamente tienen predicación, hermanos, y hay iglesias donde solamente tienen enseñanza. ¿Será bueno eso, hermanos? Bueno, alguien puede decir, pues sí aprendí la enseñanza, pero me faltó la meditación, me faltó la predicación. Vamos a ver qué dice, hermanos, a quien le di, mejor dicho, 1 Corintios 1:21, ¿qué dice? ¿A quién le di 1 Corintios 1:21? Ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios desde la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la cura de la predicación. Gracias, hermano. Fíjese bien, hermano, Está hablando, hermano, ahora la práctica a la hora de reunirse. ¿Qué es lo que se practica cuando nos reunimos? Primeramente, hermanos, aprender la palabra de Dios. Primeramente, aprender la palabra de Dios, inciso A, por medio de la enseñanza. Y también, hermanos, aprender la palabra de Dios por medio de ¿qué? De la predicación. Ahora ve lo que dice, hermano. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Fíjese bien, hermano, Este versículo para nada, hermano, está hablando de la salvación del alma. Y hay muchos que sí, hermano,
Hay muchos que dicen, a Dios, es que la predicación en la calle, dar folletos y gritar a grito abierto es una locura. Y por medio de escuchar la predicación, la gente es salva. Sí lo creo, hermano, ¿eh? Sí lo creo. ¿Usted lo duda, hermano? No lo dudamos, ¿verdad que no? Mucha gente salva por la gente que predica en las calles. Pero este versículo no se refiere a eso, hermano. Dice que agradó a Dios salvar a los creyentes. O sea, a gente ya salva, salvarlos. ¿Pero de qué? ¿De condenación? No. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque, hermano, la predicación es una locura. ¿De qué me va a salvar? Nos salva, hermanos, disculpen la palabra, pero muchas veces de meter la pata, hermanos. De equivocarnos. De malas decisiones. Yo vengo a la iglesia, hermano, porque quiero aprender del predicador. ¿Qué me va a enseñar? ¿Qué me va a predicar? Porque, hermano, si nosotros no estamos en la predicación, si yo no oigo la predicación, yo voy a equivocarme en muchas cosas y no voy a hacer muchas cosas bien. ¿Por qué? Porque yo necesito, hermanos, aprender por el sermón, por la predicación. ¿Sí? Es muy diferente, hermano, una enseñanza aquí en la escuela dominical a una predicación. En la predicación, hermano, pues muchas veces hay temas muy importantes. Temas delicados, hermano, temas para matrimonios, temas para jóvenes, temas para la iglesia. Hermano, el pastor ve la necesidad de la iglesia y de ahí prepara, hermano, el alimento y lo expone a la iglesia. Y eso nos salva, hermano, muchas veces de equivocaciones. Gracias a Dios, hermano, por la predicación, porque eso a mí, hermanos, me ha salvado, hermanos, de equivocaciones. Me ha salvado de hacer malas cosas. Por eso dice la Biblia. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por eso, hermano, cuando viene un pastor o viene alguien o aún aquí en la misma iglesia, si alguien nos predica fuerte, hermano, pues aguantar. Porque eso me va a ayudar. Eso me va a salvar de errores, hermano. ¿Sí, hermano? Sí, pastor, las predicaciones, a mí en lo personal, me ha ayudado mucho porque hay personas de Michoacán que no tener discernimiento para cómo responder a la verdad. Y realmente a ciertas agresiones. A mí me hace bien muchísimo. Sí, hermano. Gracias a Dios, hermano, ¿verdad? Gracias a Dios, porque es la palabra de Dios, hermano. Entonces, hermanos, aquí le vamos a dejar porque ya se me fue el tiempo, pero la próxima semana continuamos con los versículos que les di. Entonces, hermano, la práctica misma de reunirse ya la vimos, y también, hermano, lo que se hace cuando nos reunimos, a la hora de reunirnos. Entonces, hermano, nos quedamos en que primeramente es aprender la palabra de Dios. Bien, hermano, tenemos un versículo de memoria, hermanos, que es Juan 4:24. Vaya por favor ahí, hermano, Juan 4:24. Juan 4:24, hermanos. Será el versículo, hermano, de memoria, hermanos. No está muy largo, está sencillo para que lo podamos aprender. Bien, hermano, vamos a decirlo todos, hermanos, juntos. Vamos a decir primeramente la cita y luego el versículo, hermanos. Amén.